Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este noveno capítulo de Mosaico Morlaco. Nos encontramos aquí como siempre con su pandilla habitual, estamos aquí con Matt y estamos con un invitado muy especial que tenemos aquí preparado para nuestra semana número 9. Vamos a ir presentando a, bueno, los dos entrevistadores que tenemos el día de hoy. Matt, ¿cómo te va? Él es, antes que nada, presidente de la Asociación de la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Matt, ¿cómo te va? Hola Josu, ¿todo bien? Buenas tardes con todos los televidentes que nos ven aquí en nuestra comunidad, que ya nos están siguiendo y que tenemos varias visitas de nuestro canal. Bueno, todo bien, Josu, todo bien. Creo que hoy día va a salir un chévere podcast, un chévere capítulo, muy fructífero con alguien de que sabe mucho sobre política, mucho sobre geopolítica y creo que va a salir un buen podcast, un buen capítulo de hoy. ¿Y tú cómo vas, Josu? Oye, perfecto. Acabamos de ser subcampeonatos en un torneo medio improvisado que acabamos de Qué tener hace un bueno que momento. es. Ya en las redes sociales de la ASO Historia, de Van a la ASO poder de ver. la Historia de Cuenca, lo van a ver un poco las novedades del torneo que estábamos haciendo y algunas de las ediciones posteriores que vendrán. Pero bueno, vamos al caso. Estamos aquí con el señor Matías Guzmán. Él es ex estudiante de la Universidad de Cuenca, ya es graduado en sociología y nos va a comentar un poco sobre algunos temas acerca de geopolítica y acerca de las coyunturas actuales que tiene varios partidos de derecha alrededor del mundo. La derecha en general como una ideología. Mati, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Realmente es un gusto y un honor estar aquí con ustedes en su podcast. Sé que compañeros míos y también que estudiantes han estado participando y realmente para mí nuevamente es un gusto compartir este espacio y qué chévere esta iniciativa que se haga por parte de la ASO Escuela y creo que se debería fomentar más porque a la larga o a la temprana el pensamiento crítico dentro de la universidad, dentro de la academia es algo que siempre tiene que permanecer intrínseco como una base fundamental, como un valor fundamental. Entonces, nada, pues muchísimas gracias por este espacio. Mati, tú fuiste estudiante aquí en la Universidad de Cuenca de Sociología. Sí, ¿Nos puedes contar un poco de qué fue tu tesis? bueno, mi tesis, bueno, dentro de las muchísimas cosas que he estado haciendo dentro de la universidad, más bien mi tesis fue inclinada más bien a cuestión sobre economías alternativas. Ok. Entonces fue ligada un poco más hacia la cuestión sobre economía circular, sobre personas en situación de movilidad, realmente muy separado de lo que es la cuestión de la política, pero dentro de las cuestiones creo que dentro de la formación de la carrera de sociología es vasta y grande y como que hay muchas formas en especializarse. Y bueno, creo que dentro de mis preocupaciones más grandes en este momento actual es justamente la cuestión ambiental. Conectado con la cuestión política y sobre todo dentro de esta coyuntura donde realmente, y ya entrando un poquito al tema, la cuestión de cómo se maneja el discurso desde la derecha, desde las posturas neoliberales hasta las más extremas que vemos contemplado, vemos cómo se caracteriza principalmente por ser negacionistas de la ciencia, de los datos, entonces cómo estos discursos a la larga se mueven y a la larga captan electores y a la larga eso me parece como interesante también cómo se manejan esos discursos, las herramientas de manipulación, todas estas cuestiones que están detrás. Y entrando un poco en el tema ya principal, como sociólogo, ¿cómo nos podrías caracterizar la derecha? ¿Qué podrías decirle a alguien que no está enterado de todo el panorama político? ¿Cómo funciona, cómo opera la derecha y cuáles son las características principales que lo definen de una postura tal vez de centro o de izquierda? Bueno, aquí hijo, nos metemos en temas interesantes Claro, para eso porque, estamos. porque realmente es bastante complicado quién define qué es la izquierda y quién es la derecha. O sea, como que hay muchas posturas y muchas teorías que nos pueden ayudar a fundamentar. Pero yo como simplificándolo bien desde una postura económica política, es de que la derecha se ve situada en dos aspectos actualmente. Tenemos una, bueno, y más también existen, como pero las más hegemónicas en este punto es una derecha neoliberal, de corte neoliberal en un sentido económico, y otra más socialdemócrata. Dentro de economía política conocemos como la escuela austriaca y la escuela keynesiana. Entonces, en este momento se debate. Pero ya en un tema más como postura, como proyecto político, es el modelo neoliberal y el modelo, en este sentido, de la socialdemocracia o progresismo. Ok. Pero ojo, aquí es como un dato clave, aquí como hay muchos espectros. Ya. Y
Una pregunta. Con esto del neoliberal, bueno, yo he escuchado varias personas de que dicen de que realmente la teoría neoliberal es, no existe. Pero tú, ¿qué nos puedes definir como neoliberal? ¿Qué es en realidad la postura neoliberal o la teoría neoliberal? Ya, bueno, la teoría neoliberal nace así en esencia, bueno, más bien como un proyecto político, se ve plasmado en los años 70, 80, aquí en Latinoamérica con el proyecto neoliberal de Augusto Pinochet después de la caída de Salvador Allende. En Ya, Estados Unidos y en Europa, o más decir en el Reino Unido, es con Margaret Thatcher y el proyecto de Nixon. Entonces fue ya. como las dos implantaciones de esta corriente neoliberal ya en la cuestión política, pero su respaldo, más que nada dentro de la economía política, es la escuela austriaca. La escuela austríaca. ¿Y Sí. qué hacemos referencia con escuela austríaca? Bueno, es una escuela de economía política Ya, en donde realmente, no quiero tocar como temas muy fuertes así, ya, pero la economía en sí, la economía política, o sea, la doctrina esto es del monetarismo, así, de ya, realmente cómo apalear la inflación que en su momento fue cuando Keynes ayudó, o para hacerlo así como muy simplificado, la cuestión de cuando fue el gran crash del 29. Sí, Ujú. del 29. Un gran crash que podemos relacionar con la Gran Depresión. Con la gran, perdón, exacto, la Gran Ajá. Depresión. Sí, sí, Sí. igual se le Igual la conoce como economía, depresión. tenemos que entender que se mueve de forma cíclica, entonces existe un auge, una depresión y una expansión. Entonces, eso como sistematizando un poquito esta cuestión. Entonces, es como la escuela austriaca es como una contraposición hacia la teoría keynesiana, que en un sentido la crítica que se hace es como cómo se controla la inflación y cómo se hacen los ajustes y toda esta cuestión. Pero vemos que a la larga la teoría neoliberal realmente solo sigue favoreciendo los intereses y a perpetuar el status quo de, de realmente de las élites económicas, de quienes controlan los mercados, quienes controlan, quienes son dueños de los medios de producción. Entonces, igual no logra satisfacer las cuestiones de que todavía existen problemas de desigualdad, de inequidad. Entonces, eso. Escucho que económicamente hay diferentes aspectos que podríamos tener en cuenta con la derecha. Por ejemplo, cuando escucho neoliberalismo, lo primero que se me viene a la cabeza es del presidente estadounidense, el señor Ronald Reagan. Ujú. ¿Cómo nos podrías definir el liberalismo en palabras simples para poder diferenciarlo Ya. de otros aspectos económicos que tiene mismo la derecha? Claro, el liberalismo en sí parte también desde muchísimo antes atrás con Adam Smith, con los ricardinos. Entonces igual plantean como muchas críticas hacia como la nueva visión de la teoría económica moderna. Pero más que nada el liberalismo se desplaza de que realmente es una nueva corriente que realmente está funcionando eh, nuevamente en un sentido de que eh, toma la cuestión del monetarismo como una idea central y principal para tomar el orden de todas las cuestiones. Ahí se plantea la desregularización de los mercados, la cuestión un poco en un sentido ideológico como el individualismo, como en teorías como plantea Ayn Rand y todo esto. Y si hablamos socialmente, ¿cómo nos podrías caracterizar el neoliberalismo? ¿Cómo incide en los comportamientos tal vez que tiene la sociedad en conjunto o incluso las personas que son partidarias de esta misma ideología? Claro, aquí, bueno, se confunde mucho sobre los anarco capitalistas también con los neoliberales, pero más que nada es la poca intervención del Estado eh, eh, realmente en lo social, realmente. Es menos inversión por parte de lo estatal en salud, educación, en viabilidad, en viviendas, realmente es casi nula intervención del Estado dentro de la vida, como parte del Estado. Y otra cosa como que parte también de esta teoría es de que realmente al tener la mínima incidencia dentro también del control de la política, perdón, de la economía y del mercado, entonces deja que este fluctúe realmente, que sea un libre mercado completamente. Obviamente si hay regularización en cuestiones como temas en el sentido más que nada de que no se formen monopolios, oligopolios, pero realmente la cuestión es mínima. Ok, pero claro, eso creo que también del libre mercado también creo que afecta mucho a las economías. ¿Tú Totalmente. qué piensas al respecto? Creo que mucho de esto del libre mercado se asemeja también a lo que habla Javier Milei.
en su gobierno de que realmente, bueno, ha tenido demasiadas polémicas en el tema de que el Estado no debe intervenir, ya sea en la salud, en la economía, en la educación, y es algo que también deja pensando en realidad si todo no debe influir tanto el Estado, de que eso cuesta demasiado para el Estado y no debe intervenir demasiado. Entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que es realmente un reduccionismo enorme someter todo a las lógicas de la oferta y de la demanda, es decir, también al libre mercado. Realmente se vuelve un reduccionismo enorme y vemos que muchas veces dentro de la economía política, en este sentido de la escuela neoliberal, de los Chicago Boys, de la escuela austriaca, realmente parte de un reduccionismo y un determinismo que se vuelve hasta como doctrina de que nosotros nacimos así, o Ya. esto es algo, una cuestión natural. Y realmente eso se desvirtúa y es como parte también como la ideología se mete dentro de lo social. Y ahora con el tema de Milei, o sea, vemos que su gobierno está pasando cuestiones bastante Claro, y es complicadas. bien crítico, bien O duro. sea, imagínense que en este momento, que es mayo de 2026, la gente tiene que estar comiendo carne de burro y eso se propaga por los medios y el control que se tiene por parte del Estado. Y ahí es chistoso porque el Estado supuestamente el Estado no controla los medios. Y damos cuenta que también es un aparato ideológico en términos de un teórico que me gusta mucho, que es Althusser. Ok, ese, ¿cómo? Pero no entendí la última vez, el autor, Sí, él habla, tiene un concepto ¿ya? clave. Althusser es Althusser. marxista. Luis Althusser es un francés, es un filósofo y sociólogo también. Entonces él menciona de la cuestión sobre los aparatos ideológicos y sobre los aparatos represivos del Estado. Los aparatos ideológicos son, para en términos simples, la iglesia, la educación, las instituciones, los medios de comunicación. A la larga nos vemos que toda la reproducción de la ideología parte por estos lugares, por estos espacios. Entonces, es bastante interesante cómo se reproduce la ideología de las clases dominantes ahí y, no sé, y vemos actualmente eso en los gobiernos neoliberales, aquí en el contexto ecuatoriano, de igual manera. Y bueno, partiendo también sobre los aparatos, tienen como dos fundamentos, los aparatos ideológicos del Estado y los aparatos represivos del Estado. En este Ok. sentido sería la policía, los militares, la Guardia Ciudadana, en términos cortos. Que a la larga igual, es la misma lógica. Representan a los intereses de las clases dominantes, la burguesía, los dueños de los medios de producción. Claro, creo que al final también nos vende bastante la idea de que realmente estos aparatos que tú le llamas represivos, realmente son unos aparatos de seguridad, pero realmente llegan a controlar a la sociedad. Correcto. Entonces, realmente eso también está vinculado también con el neoliberalismo. Los Sí, aparatos represivos se crean en los estados neoliberales. sí, o sea, creo que dentro de cómo, es que depende mucho del espectro que estamos hablando. Dentro de la derecha, en este sentido, ya digo, tanto como keynesiana, hay muchos espectros. Yo creo que no existe un centro dentro de esto. ¿Ya? Centro para mí es Es tibio. tibio. Ok. Tibio o que derecha, simplemente. Porque la Ya. gente a veces dice, no, no soy ni de izquierda ni derecha. No, no lo digo que esté mal, ¿no? Posicionarse de esa manera, ¿no? No es como un juicio de valor, pero realmente es a priori una falta de conocimiento de cómo se posiciona la cuestión de los espectros políticos, dentro En- de mi lectura. Entonces, ¿tú consideras que los fenómenos sociales que ocurren dentro del espectro político no nos dan para poder llegar a ser alguien de centro, sino que tendríamos que tomar alguna postura, ya sea de derecha o de izquierda? Yo creo que primero, antes de eso, de tomar una postura, creo que cabe mucho de educarnos, así, de Ok. que entender realmente, de no caer en las simplificaciones, de leer la contraparte. Creo que una postura fundamental que parte de lo que me ha enseñado mi carrera es de que hay que ser dialécticos, y Ujú. más a profundidad materialistas dialécticos y materialistas históricos. Entonces, hay que entender de las dos partes para poder entender y hablar de lo que estamos Claro, y tomar hablando una postura. y tomar una postura. Entonces, eso. Claro, y entrando también en el tema de los discursos, creo que también es fundamental hablar de cómo maneja los discursos la derecha y cómo los maneja la izquierda, porque creo que muchas de las personas piensan de que los discursos que maneja la derecha es igualdad, equidad y demás cosas que hablan sobre la igualdad de una población. ¿Cómo tú lo ves esos discursos?
Bueno, algo que se me viene justo a la mente es de cómo la derecha se ha apropiado de muchos de los conceptos que han partido desde, digamos, en este sentido, desde la izquierda. Creo que con un concepto así como fundamental y que ha sido como un golpe duro para la izquierda es la libertad. Ok. Claro. O sea, viva la libertad, carajo, nos dicen por ahí toda la cuestión, pero ¿libertad para quién? ¿Para quiénes? ¿Para qué? Entonces son dudas que realmente uno debería plantearse así. Libre de elegir entre la Coca-Cola, perdón si digo aquí marcas, Ya salió entre la publicidad. Coca-Cola o la Pepsi, ¿eso es libertad? Igual Claro. estamos inmersos dentro de la caja, entonces no creo que no hay una libertad en este sentido como ellos lo planean. Creo que es un concepto muchísimo más complejo y duro. Pero vemos que aún así, desde una vista material histórica, eh, la historia se ha movido siempre por la lucha de clases, desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo y en términos leninistas también el imperialismo que estamos viviendo el día de hoy con toda la cuestión geopolítica. Y en ese sentido es como siempre hay una lucha, una cuestión dialéctica. Y hoy vemos que la lucha dialéctica en este sentido es los burgueses contra los proletarios, los trabajadores contra los dueños de los medios de producción. El hecho de que la historia se base dentro de una lucha de clases me recuerda bastante a conceptos que tenía el señor Karl Marx. Correcto. ¿Cómo es que la derecha toma estos conceptos? Porque al final yo considero que sea lo que sea la ideología que se tenga, el lado a donde se lleve la lucha de clases, al final termina siendo una realidad. La historia se mueve alrededor de una lucha de clases constante de entre los que tienen más con los que tienen menos. ¿Cómo es que la derecha neoliberal en este concepto, e incluso si lo podríamos contextualizar un poco dentro de lo latinoamericano, es que se toma en cuenta esta lucha de clases? O sea, principalmente creo que tenemos que tener un punto de vista medio también, no solo actual, sino siempre me gusta desenvolver Ok. el hilo. Y tenemos que tener en el contexto latinoamericano la cuestión del colonialismo. Creo que es una de las cuestiones fundamentales de que realmente nos ha atravesado y que cómo ha permeado dentro de nuestra realidad. Y vemos que como cuestiones de lo agrario, la cuestión de que en este contexto ecuatoriano, quién ha sido las personas que han dominado y han tenido los medios de producción. Y en este sentido siempre ha sido, se divide por fracciones, ¿no? La fracción de la burguesía, se llama esto fracciones de la burguesía y fracciones de clase del proletariado. Entonces, bueno, Marx habla de dos clases Claro. principalmente, el proletario y los burgueses. Pero hay que entender, hay una distinción entre clases y fracciones de clase. Entonces, fracciones de clase es a lo que se conoce en términos funcionalistas como clase alta, clase media, clase baja. Y bueno, dentro de la burguesía tenemos como la fracción agraria, la fracción financiera bancaria, la fracción terrateniente de los dueños de los terrenos. Entonces, así en esta dinámica. ¿Podemos seguir hablando de burguesía en la actualidad? Totalmente. Sí, ok. Porque ¿quiénes tienen los dueños de producción? ¿La clase proletaria? Y O... vuelvo a, repito, o sea, Ya, sí. reformulo la pregunta. ¿Cómo podríamos diferenciar la burguesía? Porque siento que, al menos desde mi parte, y no sé si en la mayoría de los oyentes que nos estén escuchando en este momento, burguesía suena como un concepto un poco anticuado, como un concepto Claro. de monarquía, como un concepto incluso de feudalismo. Si es que podemos hablar de burguesía en la actualidad, ¿cómo podríamos relacionarlo con conceptos que cualquiera podría entender? A ver, para hacerlo rápido es quiénes tienen los medios de producción. Ok. La clase, los trabajadores o realmente la gente, por así puedo decirlo, la gente que controla las empresas. O sea, netamente hablando de la teoría de Marx, o sea, creo que a la larga la teoría de hace 200 años, 300, 400 años, bueno, no, me estoy exagerando, pero cosas que han pasado hace mucho tiempo atrás, cómo realmente permean nuestra realidad. Yo no diría, o sea, no me atrevería a decir, se me hace como muy complejo decir que son conceptos anticuados, porque no siguen permeando hasta el día de Sí, sí, hoy. sí. Y entonces, la cuestión de burguesía es netamente quiénes tienen los dueños, quiénes son los dueños de los medios de producción. Entonces, es decir, quiénes producen, quiénes tienen las fábricas, quién tiene las herramientas, quién tiene el poder. A la larga, el proletario solo vende su fuerza de trabajo. Claro. Y hay que tener también en cuenta de que creo que desde mi punto de vista, tanto la clase alta, media y baja sigue siendo proletaria, ¿verdad? Claro, o sea, eso es
parte de la teoría sociológica nos da a entender de que eso es un espejismo, así. Si es que tú no tienes los dueños de los medios o eres dueño de los medios de producción, realmente eres clase proletaria. Claro, o sea, si tú sigues trabajando para el burgués, o sea, para el rico, sigue siendo parte del Sí, proletario. en este sentido también la gente que dice algo que está muy en boga de que ay, voy a emprender el día de hoy y voy a hacer así asado y cocinado, igual es una autoexplotación y Claro. no eres dueño tampoco. No, Vemos que cómo se monopoliza los medios de producción y cómo a la larga los trabajadores solo vendemos nuestra fuerza de trabajo. así es, así es, así es. Y, y yo lo que también quería tocar es el tema de que, eh, bueno, creo que a lo largo también el discurso de la derecha ha tocado bastante se ha metido mucho con con los discursos de izquierda, ¿verdad? Entonces, tanto como el Plan Cóndor, con algunos presidentes, o bueno, con algunos presidentes que han hecho el socialismo, que han tocado los modelos socialistas, como, bueno, en este caso hablaré Claudia Sheinbaum, Petro. ¿Cómo le ves a estos nuevos discursos de derecha que venden Donald Trump, Daniel Noboa, Bukele, Milei? ¿Cómo es que se apropian de discursos para traer a más gente a sus diferentes ideologías? Perfecto, creo que aquí alguien que se me viene mucho a la cabeza es Gramsci, ¿Ya? de cómo se Gramsci. controla la hegemonía a través de la cultura. Y Ok. podemos hablar también de los neomarxistas de la industria cultural con Adorno, Theodor Adorno, Marcuse, como que a la larga realmente toda la industria cultural, es decir, los medios de comunicación, la música, el cine, generan ideología a la larga. Y nosotros somos Claro. reproductor de esa ideología en nuestra vida cotidiana. Entonces, cómo realmente el poder y cómo, o sea, algo que me parece muy loco es que cada vez más el espectro entre, digamos, en términos izquierda-derecha, se va más acercando hacia una derecha fascista. Claro. Entonces, vemos que cómo cambian los discursos de quienes se consideran, no podría decir yo en este sentido que Sheinbaum o, o tal vez Lula sean socialistas, no Ok. creo, yo creo que en Latinoamérica, así como ejemplos marcados de socialismo que se han intentado, pero que han quedado No a fracasado. medias, Ah, ya. o con un proyecto político a medias, es como Chile y Cuba, si realmente se quedaron, proyectos que quedaron a medias por sus distintos factores y causas. Pero de ahí lo que hemos visto de esta nueva corriente del socialismo del siglo XXI es que realmente es una socialdemocracia. Y a lo que, volviendo atrás a lo que les mencionaba, se practica mucho la teoría política keynesiana y también post-keynesiana. Y al mismo tiempo que caracterizamos ya la derecha actual y lo neoliberalista, ¿cómo podrías caracterizar o conceptualizar la socialdemocracia o el socialismo aplicado al contexto actual en Latinoamérica o en general en el mundo en el siglo, en el año en el que estamos en este Bueno, momento? Keynes hablaba, como para hablar un poquito sobre lo que hacía, lo que la teoría de Keynes mencionaba era de que Keynes se daba cuenta de que realmente estas fluctuaciones dentro de la economía, de auges, depresiones, de que es cíclico. Entonces, a la larga tenían que haber herramientas para recuperarse de todas estas crisis económicas. Algo como una connotación, un paréntesis, vemos también que es interesante de que cada vez las crisis son más cercanas. Antes había cierta periodicidad de tiempo y cada vez más hay una crisis cercana una de la otra. Entonces, vemos que dentro de Latinoamérica y dentro de cómo se caracteriza la socialdemocracia es de intervención realmente por parte del Estado, en contraposición a la teoría neoliberal en lo económico y político. Realmente la socialdemocracia sí interviene en cuestiones como la educación, sí interviene en cuestiones como la salud, sí interviene en cuestiones como la vivienda. Realmente las cuestiones, los pilares fundamentales para mantener una sociedad realmente digna y estable. Y también un control sobre la economía, proteger la economía. Por Ya. eso me acuerdo aquí como que hay un gran ejemplo de que Correa, no me acuerdo si en el 2015 o 2016,
generó un cierto proteccionismo, porque realmente la postura política, política económica es de que Ecuador genere una industria propia, pero que realmente fracasó realmente en el Claro. tiempo. Y para nuestra comunidad que nos ve, ¿cómo defines tú? Bueno, ya definiste lo que es tal vez neoliberalismo, pero y ahora hay la socialdemocracia, los sociales demócratas, ¿cómo los defines tú? Bueno, la socialdemocracia, o sea, como un proyecto político, podemos ver como realmente cómo ha funcionado bien en los países nórdicos de Europa. Entonces, a la larga, la socialdemocracia es justamente esta cuestión del progresismo, de las cuestiones de involucrarse realmente en un estado de dignidad, pero que realmente a veces se queda corto en tomar ciertas posturas, porque a la larga realmente sí responden, siguen manteniéndose el status quo de que existe una clase dominante y que permea esta clase dominante. Obviamente están más atados de manos, tienen más controles, tienen más impuestos, pero igual es como se mantiene en la misma lógica, o sea, es como un neoliberalismo, esto después me van a corregir, Ok. un neoliberalismo, pero más, una cuestión más light. Ya. Ya. Y tú, a ver, ¿cómo le ves ahora a la gente que apoya estos discursos neoliberalistas, fascistas? ¿Cómo ahora se ve a la migración, no desde un hecho de que tal vez está migrando la gente por necesidades, sino de que realmente los que están migrando causan daño a la población nativa? Estos discursos también de los que hoy en día en este gobierno de Daniel Noboa, que se maneja bastante con el discurso de, bueno, ya, allá los pobres, o los propios discursos que se manejan del lado derecho. ¿Cómo los ves? Creo que la derecha a veces cae en los discursos simplistas. O sea, cae realmente porque realmente es funcional. Si es que yo soy un gringo estadounidense en este momento y no tengo empleo y veo que realmente en este sentido, ojo, esto con mucho cuidado, cómo realmente mi compañero mexicano a la larga sí logra salir adelante, es como que, bueno, lo más fácil es culpar a ellos. Y los políticos se dieron cuenta de eso, de que realmente el problema son los migrantes, el problema es el Ok. estado vecino de al lado. Entonces ¿Ya? buscan cuestiones simplistas a problemas bastante complejos de carácter estructural. Ok, pero ¿y por qué crees que las personas caen en esos discursos? Porque si bien caen en los discursos de derecha, pero no caen en los de izquierda. Entonces, por qué hay tantas estas personas que manejan y que obviamente a nivel latinoamericano se expandió demasiado? Tenemos pocos países de que realmente manejan otros discursos, sino que la derecha está más influida en el continente americano. Es complejo, realmente es bastante complejo, porque no ha logrado la izquierda y creo que es justamente a veces como sociólogos, como estudiantes de ciencias sociales tenemos ese momento como estudiante, como dependiendo de los lentes, cómo vemos de la realidad social, Ok. ese momento de depresión, de darte cuenta de que todos estamos lavados el mate y que estamos manipulados. Y a lo que volvía con Gramsci, volviendo a tocar esta teoría, es de cómo se maneja un discurso hegemónico, cómo se maneja la cultura. Entendemos de que desde muy pequeños, tanto la iglesia, tanto la educación, tanto la cuestión, nos fomenta la cuestión, por ejemplo, solo un concepto y un ejemplo, la meritocracia. A lo largo Claro. de nuestras vidas hemos sido socializados de que realmente todo es el échale ganas, de que yo voy a hacer esto porque yo puedo, pero no nos damos cuenta de lo complejo que llega a ser y que estamos realmente atravesados por estructuras que nos determinan. Claro. Entonces, creer de que yo puedo hacer todo lo posible y que el pobre es pobre porque quiere y todas estas cuestiones realmente han permeado duro y cuando uno se da cuenta en sus golpes de realidad como cientistas sociales es lo más complejo del mundo porque es deshacerse de esas ideas que han sido implantadas desde muy chiquito. Vean, en el contexto de la escuela, así de que pues mientras más notas, más cuestiones hagas, mejor te va a ir en la vida. O mejor te va en la universidad, mejor te va a ir afuera. Y realmente no, sabemos que lo que importa realmente es tener contactos, tener capital económico. Aquí en Así es. términos muy de Pierre Bourdieu, capital social, capital cultural, capital económico, capital Así es. simbólico. Así es. Entonces, no es solo el hecho de que ya le meto ganas y ya está, o me pongo la camiseta y ya de aquí soy millonario en 2 años.
Y es como que realmente toda esta socialización que hemos sido atravesados, o sea, nos permea hasta el día de hoy, y por eso es tan complicado salirse de este espectro de cómo ha manejado la derecha. Para mí, por ejemplo, en mi caso muy personal fue muy difícil también en su momento darme cuenta de que realmente así no era la vida. Y fue como Claro. un despertar. Claro, es que es duro, es Sí, sí, duro. es chocarse Ah, contra la pared. école, es como que todas tus creencias que tenías, darte cuenta de que realmente te estás autosaboteando. Eh, Sí, y cachas, ahí viene una cosa muy interesante, siempre tratan de culpar al individuo. Ah, es que no te esforzaste lo suficiente. Ah, es que te falta levantarte, tienes que levantarte más temprano, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que leer. Y dices, no, o sea, realmente... Claro, y es complejo. O sea, no le vas a pedir a alguien que tiene realmente una condición de vida muy, muy apresurada, de que tiene que trabajar a las 5 de la mañana, a que realmente estos nuevos reels que te dicen, no, tienes que levantarte muy pronto para hacer ejercicio y empezar una vida relajada y continuar. Pero esa persona ya se levanta a 5 de la mañana a trabajar. Ujú. Entonces, realmente las condiciones de vida son diferentes y la meritocracia realmente se ve ahí que realmente choca con las diferentes vidas y condiciones que lleva cada individuo, cada persona. Sí, o sea, el mito de la meritocracia. Y realmente para los que nos están escuchando sí es importante decirles de que el ocio también es un acto revolucionario, ¿sí? En un sentido de que es importante tener nuestros momentos de ocio, de que a veces esta vida muy apresurada, de que tenemos que ser muy funcionales, de que tenemos que ser proactivos y toda esta cosa, son puros discursos de la derecha que se nos ven permeados y que realmente nos lavan el mate día a día y que no nos deja pensar por fuera de la caja. Un discurso común de la derecha es que la gente que es partidaria de las ideas de izquierda quiere todo regalado, quiere Ah, que el claro. Estado le dé todo, no Verdades. trabajar y que al final normalmente en una sociedad justa el que trabaja más termina siendo el que mejor, el que más termina generando. ¿Cómo es que desde la perspectiva de la izquierda se puede desmontar esta visión? Eso es muy fácil, así como que nos damos cuenta de que si yo me levanto a las 5 de la mañana y voy a la empresa, a la fábrica en este rato, realmente el dueño de la fábrica llega a esa hora, realmente él hace las mismas cosas que yo hago, realmente él se está sacando el sucio como yo de la misma forma. No, o sea, realmente no. Eh, y no solo eso, así también como hay muchas cosas más que podemos como profundizar con lo que tú nos dices, así. Y es de que, o sea, porque para él es más fácil y porque para mí que yo me estoy sacando el aire de 8 a 8 por un ejemplo, de 8 a 8 no he tenido el mismo éxito. Claro, claro. O el ejemplo también de las personas vendedoras ambulantes. Literalmente pasan 13 horas metidas vendiendo sus sandías en vasitos y realmente por 10 años tampoco es de que son millonarias. Y aquí hay una cuestión muy interesante, es como una frase de un teórico también francés que se llama Bruno Latour y creo que aplica, pero medio yo descontextualizando de lo que él dice. En algún momento sí fuimos modernos y les pregunto así como ustedes. Ya va. ¿Ustedes creen que somos modernos? Mm, Uh, depende buena de a pregunta. lo que te refieres con moderno. O sea, ¿creen que a la larga hemos salido de esta época esclavista, de esta época feudal? Ujú. ¿Hemos dado ese salto? Yo desde mi punto de vista creo que no. Yo creo que se ha vendido bastante este también discurso de que porque hemos generado demasiada tecnología, tal vez somos una edad contemporánea, pero ¿qué entendemos por contemporáneo también? ¿Qué entendemos por tecnología? Porque al final la tecnología también solo ha beneficiado a ciertos sectores y solo ha beneficiado a lo largo de la historia, solo ha beneficiado a ciertos sectores. Pero también estas propias tecnologías son las que han explotado tanto a las personas como al medio natural. Entonces creo que si realmente se hubiera dejado el esclavismo, se hubiera dejado el machismo, el patriarcado, tal vez hablaríamos de una edad nueva, pero hasta el día de hoy hay neoesclavismo en Ecuador con el caso Furukawa, Claro. en África, En África, entonces, aquí en Haití, no se diga. en Imagínense, o Haití. sea, el ejemplo más grande del neoliberalismo en Latinoamérica Latina, que es Haití. Y Haití. vean cómo ha sido el sentido contrario de que no ha servido para nada.
Y aquí también, o sea, hoy que es igual mayo, sí, ¿no? Estamos en mayo. Mayo 2026. Vean lo que está pasando con la gasolina, o sea, cuestiones que Claro. la salud, la educación. Así es. Y algo que también, ahora que me lo puse a pensar, pero ¿por qué crees que los discursos de izquierda no salen a flote, no progresan? Porque la gente lo ve como un odio, porque tanto, si hablamos de comunismo ya es algo que está muy satanizado, y no se diga los discursos de izquierda. Pero Ujú. ¿por qué la gente tú, por qué crees que la gente no quiere escuchar? Lo ve muy satanizado, o las personas que siguen estas ideologías como que lo hacen desde lejitos así. No, yo creo que es que también depende del momento histórico. O sea, en algún momento decir que eras que, así como identificarte como comunista es como peligroso, así que en ciertos espacios que te pueden hasta mismo desaparecer y cuestiones así. Esas cosas existían. O sea, esas cosas pasaron aquí en Argentina, en Chile, aquí en Ecuador. Y bueno, dentro de esto, ¿por qué es tan complejo? Creo que es también por esa misma dominancia de la derecha, como lo que te dije, el control hegemónico. Y también no dejar este discurso como fatalista, sino como también la academia también ha aportado las cuestiones, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes, o que yo ya fui estudiante de ciencias sociales, de que como a la larga la academia te ha demostrado nos ha demostrado lo contrario, así de que realmente existe un amplio espectro de cosas en que realmente cómo se maneja la izquierda. Entonces, creo que eso es lo más grato de la educación. Así, en este sentido, eso es una cuestión que en un sentido dialéctico y también histórico es algo que nos puede servir de mucho para crear futuros y alternativas a estos sistemas. En nuestra realidad actual, en el gobierno en el que vivimos del presidente Daniel Noboa, a pesar de que su partido político ADN se considera, o sea, autoidentifica como un partido de centro derecha, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ya que estamos hablando de bandos, de izquierdas, de derechas, ¿cuáles son las características propias del partido político del presidente actual que podrían definirlo de un lado o de otro? Qué interesante esa pregunta. Realmente es un populista, si lo vemos en términos, Ok. en términos cortos. Antes de que Sí, sí. continúes desarrollando, ¿un populista solamente puede ser de izquierda, de derecha? No, puede ser de ambas. O sea, Puede ser de sí, ambas, sí, ok. no implica eso. Listo. Pero vemos que es un populista porque a la larga no ha cumplido las cuestiones, ha buscado el sensacionalismo, el momento, los likes, todo el aparataje mediático que ha generado el proyecto del presidente ha sido simple y llanamente para justamente llegar al poder y tomarse el poder. Vemos que no ha cumplido con sus ofrecimientos de campaña, no ha cumplido en temas de seguridad, no ha cumplido en temas de salud, no ha cumplido en temas de educación. Y es y uno dice, no, es que es contradictorio. No, o sea, él hacia los medios y hacia nosotros vemos que es contradictorio. Pero él sigue una agenda política neoliberal. Y él sí está siendo congruente. A veces me preguntan de que, pero este man es lo más, es un mentiroso y toda la cuestión. Sí, sí, es un mentiroso, pero mintió a la gente. Pero él, a los intereses imperialistas de Estados Unidos, del Occidente, por así decirlo, sí está siendo congruente. O sea, realmente él sigue la ruta, toda la agenda, el checklist de todo lo que le dice el Fondo Claro. Monetario. Es que es así. O sea, también hay que tener en cuenta de que si se habla desde... A ver, si votaste por alguien que es neoliberal, pues no te esperes nada de que no salga de su ideología y también de sus prácticas, de lo que él llega a ser. Entonces creo que, como dices, apoyo bastante también de que Novoa está cumpliendo con su ideología y con las propuestas que él tiene, que es neoliberales. Claro, o sea, nos mintió a todos en la cara, obviamente. Las Claro, propuestas hacia la eso gente, sí. sí, no, pero ¿cuántas veces ha ido de viaje es más, al día de hoy está de viaje. El día de hoy está de viaje. Entonces, ¿hasta qué punto vemos que él ha logrado cumplir sus propuestas a la gente y también de qué a intereses se someten? Yo creo que una cuestión clave aquí es de que todavía Ecuador en este momento es colonia del centro, en términos de centro y periferia. Es Ok. una colonia.
Si es que hablamos de la política ecuatoriana contemporánea, tenemos que obviamente mencionar al presidente Rafael Correa, que estuvo 10 años en el poder, en contraposición con lo que es el gobierno actual de Daniel Noboa y con lo que han sido los gobiernos posteriores a la salida de Rafael Correa. ¿Cuáles son los principales ejes que diferencian a ambos gobiernos si es que hablamos de posturas políticas? Yo me baso mucho en las posturas políticas económicas. Rafael Correa era un keynesiano, un socialdemócrata, un progresista, que realmente después al inicio, porque hay como varias etapas de Correa en sus mandatos, Ya. que ya el último fue como, ya era muy frontal en la cuestión, su postura ya un poco más derechosa, podría yo decirlo. Pero la cuestión después de Moreno Lazo es la misma cuestión. O sea, Moreno desmanteló la infraestructura del Estado, desmanteló ministerios, Lazo continuó y ahora es en este sentido Daniel Noboa. Ahora, lo que se diferencian de ambos es que cada uno de estos gobiernos, tanto Lazo, Moreno y Daniel Noboa, responden a las distintas fracciones de clase. O sea, Daniel Noboa no responde a las fracciones de clases financieras, bancarias. Eso fue en su sentido, y ahí es como se disputa el poder entre ambos, entre ellos, mejor dicho, en la burguesía, en los dueños de las empresas, en los más ricos. Ellos más bien están jugando su partido de fútbol por su lado. Claro. Entonces, ellos se disputan a la larga. ¿Y para qué intereses? Por ejemplo, Daniel Noboa se quitó todos los impuestos que tenía. Y ahora con esto de los aranceles a Colombia, él está generando más atributos por sus empresas. Y bueno, un sinnúmero de cosas más que realmente son despreciables y indignantes que realmente ellos han manejado y siempre mueven el molino de agua para su lado. Claro, y tal vez en cambio, saliéndonos un poco de los discursos de derecha, ¿tú qué crees que le hace falta a los discursos de izquierda para que pueda tal vez la gente acudir a ellos? Yo creo que a veces la izquierda peca de academicista. Sí, Creo que a veces el lenguaje académico no es el mismo lenguaje de la calle. Y en sociología ahí tenemos un chiste coloquial de que a tu teoría le falta calle. ya. Y es de que sí, o sea, realmente no logramos conectar desde la izquierda, desde las teorías que realmente analizan la realidad social con la gente. Y es también de que existe, por eso existe cierta apatía también hacia nuestras carreras, porque aparte de no concretar en el mercado laboral, también ideológicamente y políticamente no conviene tener un sociólogo, no conviene tener un historiador, no conviene tener un filósofo. Y además de que a veces es muy complicado traer los conceptos, las teorías, bajarlas realmente a- a la calle, a la gente. Es creo que esa cuestión, porque manejamos dos lenguajes distintos. Y ya para ir cerrando, simplemente por cuestión de tiempo, normalmente hay un estigma acerca de las carreras de las facultades, en diferentes universidades, de las facultades de filosofía, en este caso sociología, nosotros historia, puede ser aquí mismo en la Universidad de Cuenca, Género y Desarrollo, tienen un estigma de ser carreras inclinadas hacia las ideologías de izquierda. ¿Consideras que esto es verdad objetivamente dentro de lo que se enseña en estas carreras, dentro de lo que terminan terminando ejerciendo las personas que se terminan graduando y cómo inciden estas personas dentro de la sociedad y dentro para cambiar el panorama que, como habíamos hablado y como creo que la mayoría de la gente podría estar de acuerdo conmigo, a pesar de que sigue siendo una opinión, que la derecha sigue teniendo la opinión más, más escuchada, más polémica, más populista, si es que tú lo quieres llamar así. O sea, yo te digo rotundamente no, Ok. porque desde mi cuestión muy subjetiva y personal, tenía compañeros que también tenían una postura de derecho o que no cabía dentro del marxismo, porque dentro de las carreras, por ejemplo, en mi caso sociología, hay una materia que se llama funcionalismo. Y funcionalismo es como realmente funciona, realmente hay como bastantes debates dentro de la sociología que se mantienen. Y la teoría funcional estructuralista es de que realmente la sociedad se maneja en un orden, en ciertas lógicas y que funciona, por así decirlo en términos muy cortos. Entonces, si hay teorías sociológicas de derecha que se mantienen desde derecha, aquí, o sea, no, lo que se nos enseñan realmente es a la larga es como te presento, mejor dicho, todos los espectros y
lo que Elige. a ti te toca es como a qué te afinas más. Claro. Y creo que ustedes también, así, en tal sentido. Claro, también creo que la historia también toca bastante eso de que tú tomas tu postura. No es que la historia viene y te dice, aquí tienes esta postura y esta postura vas a seguir. No. Exacto. Y una cuestión también más que me estoy olvidando es de que realmente a las ciencias sociales siempre se les tacha de izquierdosos, de comunistas, de anarquistas y toda la cuestión. Y no, realmente no. O sea, creo que toda carrera tiene una profunda carga ideológica. Por ejemplo, economía es una, es una carrera que tiene una profunda carga ideológica. ¿Cuál? Economía. Pero digo, ¿cuál carga ideológica? Una carga de derecha, una claro, carga capitalismo. liberal, neoliberal, y que ellos lo hacen atravesar como una cuestión científica, objetiva, completamente de una ciencia pura. Y no, es una carrera que realmente es atravesada y en ciertas facultades, en ciertas universidades, como una carrera profundamente ideologizada. ¿Consideras que varias de las carreras que se consideran como que son ciencias puras, como que son estudios que al final terminan, independientemente de siendo sociales, pero que se los toma de otra manera, tienen siempre una carga ideológica? A ver, no es como un determinismo, pero sí a priori sí existe una carga ideológica detrás. Ok. O sea, siempre y cuando sea funcional, existen, porque en el mercado laboral o porque en este momento histórico aparecen carreras y desaparecen otras, es porque realmente el mercado o realmente el sistema busca carreras que sean funcionales para que se siga, valga la redundancia, reproduciendo el mismo sistema. Bueno, creo que nos estamos en este momento pasando de tiempo. Ya nos comenta nuestro señor Control Master Santiago Peña, un saludito que nos vino, nos vino a salvar. Estuvimos con el señor Matías Guzmán, Sí, es ex estudiante de la Universidad de Cuenca en la carrera de Sociología. En este momento usted es sociólogo. sí, licenciado en sociología. Me gustaría Es ser lic- sociólogo. Pero como está bien, no pasa nada. Aún creo que tenemos tiempo para determinar eso. ¿Cuál es la diferencia entre licenciado en Sociología y sociólogo? Yo creo que son meros formalismos. Meros Para alguien, pero realmente, o sea, no me gusta, realmente prefiero que me diga señor así. No me Ah, gusta listo. que me traten por una cuestión de poder. Así, ¿no? Ok, ok. Entonces Claro, estuvimos con el señor Matías Guzmán. Él es graduado de la carrera de Sociología aquí en la Universidad de Cuenca. Nos estuvo comentando acerca de las coyunturas sobre la derecha, la izquierda que existen en la actualidad y a lo largo de la historia en realidad para poder entender cómo es que se mueven las ideologías, los discursos, las percepciones que tiene la sociedad en general acerca de las diferentes posturas políticas que existen. Matías, ¿alguna idea, alguna frase, lo que usted nos quiera mencionar para nuestra audiencia? Hay una frase bien bonita que me gusta siempre decir: si la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es volverse el opresor. Ok. Wow, qué buena frase. Frase muy poderosa para poder ir reflexionando. Paulo Freire, Paulo Freire. Paulo Freire, señor de queridísimo Paulo Freire. de la pedagogía del pueblo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, está para que ustedes lo puedan repetir las veces que quieran. Saben que nos están escuchando en YouTube, pueden ver este video en cualquier momento donde ustedes quieran. Ya saben, todas nuestras redes sociales, en YouTube, Mosaico Morlaco, en Facebook, Mosaico Morlaco, en Instagram, @Mosaico Morlaco. Siempre Mosaico Morlaco en minúsculas y todo unido, no se preocupen. También si nos pueden ayudar siguiendo a la organización que está dando que nos está ayudando con este espacio, a la Radio Cuenca y también a la ASO Historia Cuenca en Instagram nos pueden encontrar con varias publicaciones. Saben que todas las semanas, aparte del formato que tenemos aquí en podcast, también tenemos algunas publicaciones muy interesantes en las que en las que podemos irnos actualizando e informando acerca de las efemérides que existen en la historia semanalmente. Ya llevamos 4 de 52 ediciones que estamos Así es. planeando de hacer. Entonces, bueno, estuvimos con el señor Matías Guzmán esta semana. Yo soy el señor Josué Carpio. Aquí tenemos al señor presidente de la de la Asociación de la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad de Cuenca, el señor Mateo Quesada. Esto fue el capítulo 9 de Mosaico Morlaco. Muchísimas gracias. Pueden repetirlo las veces que quieran y ya saben, nos siguen en nuestras redes sociales, no consuman drogas y eso es todo lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. hasta luego chicos, les agradecemos un montón. Gracias, Mati, chicos. y hasta luego.